Hola, soy Mariano Pelufo y te doy la bienvenida a Expertos del Cemento Loma Negra. En estos encuentros vamos a ir compartiendo diferentes tips de forma práctica y amena para que vayas incorporando un montón de información que tiene que ver con el uso del cemento. Además, esto te va a permitir participar en nuestro certamen, expertosdelcemento.com. Si todavía no te anotaste, hacelo ya en este link. Hay importantes premios y te puedes meter en la gran final, expertosdelcemento.com. Llega la competencia que te va a transformar. Llega Expertos del Cemento. Un espacio de desarrollo profesional que premia a aquellos que más aprendan en cada uno de los encuentros transmitidos en vivo a través de nuestra página de Facebook. Participa, aprende y gana fabulosos premios. Inscribite ya entrando a expertosdelcemento.com y convertite en el número 1. ¡Te esperamos! Bueno, y justamente estamos con Diego Mantegna, que es líder del equipo técnico de Loma Negra. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Vamos a charlar con Diego. Diego es el encargado de llevar adelante toda esta secuencia en la que vamos a introducirnos en el mundo del cemento. Así es. Así que vamos a ir charlando un poquito. 100 años de experiencia, Diego menos, pero Loma Negra casi 100 años de experiencia. Así que vamos a meternos directamente en la primera cuestión, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de cemento? Exacto, Mariano. Bueno, gracias por la presentación. Por favor. Buenas tardes a todos los que están conectándose del otro lado. Les agradecemos muchísimo que se estén sumando a esta iniciativa de Loma Negra. Totalmente. Te digo algo, mucha gente se está sumando ahora y va a haber preguntas que vamos a responder al final. Así que déjenlas en los comentarios y al final respondemos todas las inquietudes. Dale, genial. Bueno, ahí Mariano me preguntaba por el cemento. Yo creo que para arrancar tenemos que preguntarnos si realmente sabemos lo que es el cemento, porque entiendo que todos los que están del otro lado, que pretenden ser expertos en cemento, tienen que saber no solo qué es, sino cómo está compuesto, cómo se fabrica y qué y cómo se hacen las mezclas para luego aplicar el cemento. Claro. Así que arrancamos con una presentación algo académica, si estás de acuerdo. Dale. Una definición casi de manual, que es que el cemento está dentro de la categoría de los ligantes cálcicos. Para no complicarla tanto, es un polvo muy fino, de color gris, que mezclado con agua va fraguando con el tiempo, va endureciendo, va ganando resistencia, incluso bajo el agua. Y menciono el agua porque es uno de los factores claves en este tándem entre agua y cemento que vamos a desarrollar durante las próximas clases, lo que se conoce como relación agua-cemento. Bien. Diego, si vos me preguntás a mí, el cemento yo te digo para pegar ladrillos. Ahora, me imagino que debe tener un montón de aplicaciones más que solo para pegar ladrillos. Exacto, sí. Tenés razón en eso, que se usa principalmente para mezclas, para trabajo de albañilería, pegar ladrillos, levantar paredes, revocar. Claro. Pero la realidad es que con cemento se pueden hacer muchísimas cosas. Es un producto, un material súper versátil, con los cuales podés hacer, yo lo digo en muchas charlas que doy, desde una maceta hasta el edificio más alto del mundo. Y pensá que también hay mucho que nos rodea, que quizás no percibimos, no nos damos cuenta, toda la infraestructura que tenemos, rutas, autopistas, puentes, túneles, que nos permiten conectarnos, que nos permiten movilizar bienes y servicios, estructuras que nos dan cobijo, que nos permiten recibir asistencia médica, educación, generar energía. Bueno, claro, una escuela, una casa, un hospital, un edificio. Todo. Vos caminás y tenés cemento que te rodea. Y bueno, justamente todo eso se hace gracias a que existe y se puede usar cemento. Y otra cosa que siempre me gusta contar en este punto es que el hormigón, que es el material por excelencia que se hace a partir del uso de cemento, es el más consumido por el ser humano en todo el planeta, después del agua. O sea, fíjate la escala, la cosa. O sea, la humanidad toda, lo primero que consume es agua. Sí. En cantidad, en volumen. Exacto. Lo segundo, después, hormigón, que se hace con cemento. Una brutalidad. Son algo así como 4.500 millones de toneladas por año. Así que fíjate la importancia que tiene para la sociedad el uso de cemento. Yo voy repasando porque hay un montón de datos que me sorprenden. Este polvo fino, gris, que mezclado con agua hace su magia. Ahí tenés los dos elementos más consumidos por el ser humano. Exacto. Agua y el cemento. Agua y cemento, tal Ahora, cual. ese polvo gris que nosotros vemos y conocemos como cemento, ¿de qué está compuesto? ¿Qué tiene? Mirá, te cuento y les cuento. Está compuesto básicamente por 4 elementos: calcio, silicio, aluminio y hierro. Esos 4 componentes provienen principalmente de la piedra caliza, arcillas y algunos minerales que los vamos a obtener de la explotación de canteras. Pero si quieren ya, arrancando con esto, les voy a contar cómo es el proceso completo de fabricación de cemento
En forma resumida, esquemática, porque realmente es bastante complejo. Se suceden un montón de transformaciones físicas, químicas, pero creo que no vienen al caso ir en tanto detalle. Dijimos entonces que para obtener los 4 elementos principales que componen el cemento, vamos a ir a una explotación de cantera. Cada uno de esos 4 materiales se va a triturar, se va a moler, y después de esa molienda se los va a combinar en distintas proporciones para configurar lo que en la jerga de fábrica se conoce como harina cruda. Esta harina cruda luego en una segunda etapa va a ir a un horno rotativo, un horno enorme, que vamos a estar viendo en alguna imagen, donde esa harina paulatinamente va ganando temperatura. En el horno llegamos a tener casi 1450 grados. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, es un infierno ahí adentro. Y lo que sucede con esa harina, que es un polvo originalmente, es que se funde en todo ese proceso y se transforma en una masa líquida caliente, una especie de lava. Claro, eso te iba a decir. Al fundirse esos 4 materiales se arma una especie de lava incandescente. Sí, es un magma, es una lava, que está a esos 1400 y pico de grados que les contaba. El proceso que sigue es enfriar bruscamente esa lava, entonces vamos a pasar de los 1400 y pico de grados a casi la temperatura ambiente. ¿Y qué es lo que sucede? Claro, ¿por qué ese shock térmico de cambiarle tan Perfecto, es para que eso se enfríe, endurezca y ahí se transforme en el componente, el constituyente principal del cemento, que es el clinker. Esa es la palabrita clave, clinker. Okay. El clinker, a mí me gusta decir que es muy parecido a una nuez moscada. Lo van a ver ese. Nuez moscada conocemos todos, clinker hemos visto pocos, pero al igual que la nuez moscada, se muele, pero no se muele solo, sino que con una pequeña proporción de yeso. Y esa molienda conjunta de clinker y yeso es la que se denomina cemento Portland normal, de acuerdo a nuestras normas. El famoso cemento Portland. El cemento Portland, exactamente, que conocemos todos. Tengo una pregunta, ¿por qué el yeso? ¿Qué proporción más o menos? Yo no sabía que tenía un poquito de yeso el cemento. Sí, yeso va muy poquito, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque si vos no tuvieras yeso en la composición, cuando mezclas el cemento con agua, fraguaría de forma instantánea, o sea, no te daría tiempo para manipularlo, que endurecería. Entonces el yeso regula la hidratación y te permite manipularlo. Claro. Así que ese es y va entre un 3 a un 5% de yeso. Muy poquito. Muy poquito, pero bueno, tiene su función específica. ¿Por qué se le llama Portland al cemento Portland? Uy, bueno, esa es una historia interesante. Ahí tendríamos que ir a la Inglaterra de mediados del siglo XIX, allá por el 1800 y pico. Justamente un albañil de nombre Joseph Aspdin encontró la manera de mejorar el cemento que se venía usando hasta ese momento, que logró darle mayor resistencia con un proceso específico y logró justamente tener la primera patente de lo que conocemos como el cemento moderno, muy parecido al que usamos en la actualidad. Bien. Con la particularidad de que él vio que tenía un color muy parecido a las piedras que se encuentran en el sur de Inglaterra, en las islas de Portland, y dijo, bueno, cemento Portland. Pero tampoco mucha... No, eso cuenta la leyenda. Fue lo seguro. Vamos a darle crédito. Está bien. Así que va por ahí la cosa. Bien, ¿y con qué tipo de cemento nos encontramos? ¿Hay distintas clasificaciones Sí. de acuerdo a su composición? De acuerdo a la norma argentina hay 6, no vamos a entrar en detalle, pero sí podríamos agruparlos en 4 grandes categorías, que son cementos para uso general, cemento con propiedades especiales, cemento para albañilería y cemento para uso vial. En esas 4 categorías tenemos la totalidad de los cementos que puedes encontrar en el mercado argentino. El de uso más común, el Portland, el que más se despacha, ¿cuál sería el cemento? Mirá, el que más se despacha, al menos en bolsa, que lo van a ver en todos los corralones, es el cemento Portland compuesto. Ahora después les cuento un poquito de qué se trata. No quería dejar de contarles que durante cada una de las etapas del proceso productivo que les mencionaba, se hacen controles exhaustivos para determinar la calidad del producto que estamos elaborando. Y no solo lo hacemos con el autocontrol de fábrica, con los laboratorios propios, sino que también el INTI nos hace unas auditorías, unas inspecciones 4 veces al año también para garantizar que el producto que estamos entregando tenga la máxima calidad. Bueno, los que escuchamos música, escuchamos Memphis La Blusera, escuchamos Moscato, Pizza y Fainá. Exacto. Y acá en la jerga hablamos de pasta, mortero y hormigón. ¿De qué hablamos? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es el trío famoso? No es lo mismo. Les cuento que principalmente la pasta forma parte tanto de los morteros como los hormigones y es esa combinación de la que hablábamos de agua y cemento. O sea, agua y cemento es pasta. Bien. Si a la pasta luego le agregamos arena, el agregado fino, ahí lo transformamos en el mortero
que es la mezcla que usamos para los trabajos generales de albañilería, lo que decíamos de revocar, de levantar paredes. O sea, la pasta que es cemento y agua, ¿para qué se usaría? ¿O es solo para...? Eso es lo que le da cohesión, lo que mantiene unido todos los componentes y además lo que lubrica, lo que le da movilidad a la mezcla. Perfecto, ahí lo puedes empezar a trabajar. Cuando le agregas arena, mortero. Haces mortero y con el mortero es con lo que haces la mayoría de los trabajos generales de albañilería. Bien, perfecto. Que los vamos a empezar a ver en detalle a partir de la próxima clase. Bien. Y nos quedó hormigón. Hormigón Es, si ese mortero que era pasta más arena, vos le agregás piedra, ahí tenés hormigón, ¿no? Con hormigón vos podés hacer estructuras resistentes, tiene otro porte, digamos, claro. ¿no? Y entonces vos vas de menor a mayor resistencia, de pasta a hormigón, y vas esto quizás es un poco más complejo para una primera clase, pero vas de mayor a menor contracción. O sea, cuando vos le agregás arena y piedra, ese conjunto se contrae menos y se fisura menos, que es uno de los problemas que tienen este tipo de materiales que son rígidos, que se pueden fisurar. Así que bueno, ahí saben, ahí está el trío, pasta, mortero y hormigón. Bueno, ya sabemos el origen del cemento, su composición, los diferentes tipos, pasta, mortero, hormigón. Ahora es el momento del encuentro. Tengo de frente por primera vez una bolsa de cemento. Sí. Nos miramos. ¿A qué le tengo que prestar atención? Bien. ¿A qué le tenés que prestar atención? Hay que leer la bolsa, como vos bien dijiste, porque trae mucha información y como expertos tenemos la obligación de entender lo que dice, ¿no? De poder interpretar lo que dice la bolsa. Entonces, imagínense que estamos de frente a una de las bolsas de loma negra. En este caso, vamos a ver en la parte superior, tanto izquierda como derecha, que tenemos el tipo de cemento. En este caso, un CPC 40. ¿Qué es eso de CPC? Es cemento Portland compuesto, categoría 40. 40 son megapascales, es resistencia a compresión. Es un dato bien técnico. Un dato súper técnico. Van a ver que está descrita con palabras y está acotado a 3 letras y 2 números también. Pero bueno, ahí ya nos ubicamos con qué es lo que estamos recibiendo. Y les cuento que compuesto, lo habíamos dicho, es el cemento más utilizado en la industria y además de clinker y yeso, que dijimos que eran los componentes principales, va a incorporar otro tipo de materiales que se los conoce como adiciones minerales que le dan unas prestaciones súper interesantes al cemento. O sea, es mejor el cemento con adiciones que el cemento solo. Si quieren, tómenmelo eso, créanme que es así. Seguimos leyendo la bolsa, nos vamos a la parte inferior derecha. Ahí nos vamos a encontrar con el peso de la bolsa, son 50 kilos. Acá yo siempre me detengo para comentarles algunos temas que tienen que ver con nuestra salud física. La bolsa es pesada, tenemos que aprender a moverla, manipularla sin lastimarnos. Lo ideal sería que pudiéramos trasladarla entre 2 personas para repartir el peso, porque lamentablemente son muy comunes las lesiones lumbares en nuestra industria. Y para terminar, en uno de los laterales van a ver que aparece sobreimpresa la fecha de elaboración del cemento. ¿Por qué? Porque en todo esto también es importante la conservación del cemento dentro de la bolsa. O sea, el cemento se tiene que mantener en la mejor condición posible hasta que lo vayamos a usar, protegido hasta el momento del uso. Se me ocurre la siguiente pregunta. Estoy en una obra, me llega un camión, 300 bolsas de cemento. Dale, ponele. Las bajamos con los cuidados que decís, de a 2, cuidando el tema de la salud, el tema lumbar. Las estoqueamos en algún lugar de la obra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para conservarlas y nos sirvan a medida que las vamos a ir usando? Está perfecta la pregunta porque eso es muy importante. Dijimos que el cemento necesita agua para hidratarse. Lo que tenemos que evitar es que ese humedecimiento sea prematuro. O sea, que se humedezca el cemento antes de que lo usemos. ¿Por qué? Porque va a endurecer justamente dentro de la bolsa y eso lo queremos evitar a toda costa. Entonces lo que hay que hacer es, desde que sale de la fábrica hasta que llega al comercio, tiene que estar protegido o con film las bolsas o enlonado los camiones, que eso es una práctica habitual. Bien. Una vez que sale del comercio y va hacia tu casa o a la obra, tendríamos que mantenerlo, si se pudiera, lo ideal sería bajo techo, separado de piso y paredes unos 15 centímetros. Si no es así y lo tenemos que tener en la intemperie o a la intemperie, lo que se recomienda es que esté cubierto con un film, con un plástico o inclusive con alguna chapa, todo lo que evite el contacto directo con la humedad ambiente y que se moje por una eventual lluvia. Separado del piso también. Separado del piso de pared para que no tome humedad de pisos y paredes.
Y con eso tendríamos cierta garantía de que el material va a pasar un tiempo razonable en el estado en que debería para que nosotros podamos sacarle el máximo rendimiento, el máximo potencial. La pregunta que se me ocurre es, ¿cuánto dura el cemento? Digo, lo tengo en la obra, lo tengo bien conservado, separado del piso, sobre unos pallets, retirado de la pared, cubierto, bajo techo. Sí. ¿Cuánto dura? A ver, esas serían condiciones ideales de las que habíamos dicho recién. En esas condiciones el cemento se mantiene con las prestaciones originales al menos por 30 días. Pero esto depende muchísimo de si estamos teniendo en cuenta las mejores condiciones de acopio, Claro. del clima, si tenés muchísima humedad, en algún momento esa humedad llega al producto. Entonces, como dijimos, hay que evitar que se hidrate de forma prematura. Eso es fundamental. Y nosotros dijimos que en la bolsa ponemos fecha de elaboración. Claro, pero no tiene fecha de vencimiento. Y no de vencimiento, y no es un capricho, sino que, como dijimos, depende de tantos factores que no tenemos bajo control como productores, que lo que decimos es justamente que se respeten las condiciones de acopio para tener esta mínima garantía de 30 días, Bien. que depende de estas cosas que les decimos. O sea que, importante, no confundir la fecha que aparece en el lateral de la bolsa con vencimiento, que es algo muy habitual, sino con que esa es la fecha en la que lo elaboramos, lo embolsamos, y cuenta a partir de ahí los días en que estaría apto para su uso. Siempre manteniendo las condiciones de... Aislado como se pueda de la humedad ambiente. Ni hablar que se moje, ¿no? Si se moja ya es ¿Qué como pasa? mucho. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa si de repente una parte de la bolsa o algunas bolsas entran en contacto con el agua o se humedecen y notás que empieza como a endurecer? Ahí estamos en problema. Estamos en problema. Si vino Ahí- así el corralón es un problema. Es un problema, claro. Que lo tenés que hablar con el corralón. Exacto. Si vos al momento de abrir la bolsa te encontrás que hay una especie de grumos o terrones que no se deshacen, la clave es ver si se deshacen con la presión de los dedos. Bien. Si se deshace con la presión de los dedos, el material está en polvo, se supone que está en condiciones. Si estos terrones no se deshacen, bueno, como vos decías, si lo acabás de comprar en el corralón, tenés que avisar, hacer la queja, el reclamo y devolverlo. Si ya lo tenías acopiado en tu casa o en obra, bueno, es más complicado y aunque duela el bolsillo, lamentablemente lo que nosotros recomendamos es no usarlo, desecharlo, porque todo ese material que endureció ya no se hidrata, ya no genera resistencia, ya no liga. Y bueno, es contraproducente utilizarlo en esas condiciones. Te hago una pregunta. Dale. Se me acaba de ocurrir. Bueno, Abro un par de bolsas de cemento. Estoy haciendo una refacción chica. Sí. Gasté un manguito. Y me encuentro con algunas de esas piedras que no se rompen. ¿Tengo que descartar la bolsa entera o puedo tamizar? ¿Lo que no está endurecido sirve? ¿Me sirve una mirá, parte? lo que decís es válido, se hace muchas veces en obra, pero nosotros lo recomendamos cuando haces alguna tarea menor. Ni Claro. hablar de nada estructural. Sí, un revoque. Sí, zarandeas, sacás lo que está endurecido y, como les decía recién, lo que está en polvo se supone que no está hidratado. Y podrías aprovecharlo si Claro. querés. Eso si te quedó una media bolsita y te duele un poco el bolsillo, que no... Me acordé porque encontré media bolsa abajo de la parrilla de mi casa y digo, Sí. ¿esto servirá o no servirá? Pero Claro, si está hecho una piedra, bueno, olvídate. no va. Siguiente pregunta. Las claves a la hora de la preparación de la mezcla. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta sí o sí para que ese proceso no falle? Bien, mirá, para nosotros hay 3 claves que son fundamentales para obtener los mejores morteros o hormigones, y son calidad de los materiales componentes, o sea, los ingredientes que van a usar tienen que ser los mejores. Ahí tenés arenas, hay que tener cuidado con las finuras, ni muy gruesa ni muy fina. Con la piedra, como hoy usamos mucha piedra partida, ojo que no tenga mucho polvo. Y con el agua, que es ese elemento fundamental que dijimos que es el que hace la magia de la hidratación y la ganancia de resistencia del cemento, no tiene que tener ni sales, ni azúcares, ni materia orgánica. Con arena y piedra, la inspección que podemos hacer en el corralón o donde sea que compramos es visual, pero puede pasar que igual te venga la arena con alguna ramita, algún carboncito, qué sé yo, se zarandea. Bien. O tratás de eliminar todo Esa impureza que esa tiene. impureza sí, que aparezca, exacto. Y con el agua, si podemos usar agua de red, mucho mejor, porque nos garantizamos que todo esto que te decía que es nocivo no esté. En segundo lugar, es súper importante las proporciones. Vamos a ver a partir de la próxima clase que para cada uso, para cada destino, hay una receta, hay una dosificación propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar nosotros? Poder medir
exactamente qué cantidad vamos a usar de cada material dentro de la mezcla. Y para eso tenemos que tener algo que nos permita medir, un recipiente que en la mayoría de los casos va a ser el balde de albañil. O sea, hay que tener una medida que nos permita justamente tener precisión a la hora de pesar o a la hora de definir los volúmenes que vamos a utilizar. El balde de albañil es como la medida patrón. Exacto, es nuestro metro patrón, claro, en la albañilería, exacto. Y ese justamente nos permite, cuando vos llenas igual cantidad de baldes, mismo volumen, bueno, sabes que estás respetando las proporciones que indicamos nosotros como las más adecuadas para es lo que en una destino. receta de cocina es una taza, ¿viste? Es una receta. Tazas, es Exacto. una receta, es con tantos baldes. Okay. Exactamente, así. Y en tercer lugar, y no menos importante, todos estos materiales de calidad en las proporciones adecuadas los tenés que integrar de la mejor manera posible. Esto, si pudiéramos hacerlo con una máquina, es mucho mejor, porque es más rápido, es más eficiente. Si lo hacemos con pala o lo hacemos con la cuchara dentro del balde, hay que darle tiempo. ¿Para qué? Para que todos esos materiales componentes queden unidos, ¿no? Y formen parte de una masa homogénea. Así que ya saben, calidad de los componentes, proporciones, mezclado suficiente. Esas serían las 3 claves para tener los mejores morteros y mejores hormigones. Momento de preguntas del público, un montón de gente del otro lado y dudas. Acá, ¿qué pasa si me paso con el agua? Viste que no hablaste de cantidad de agua, hablaste de otras proporciones, exacto, pero no de cantidad de agua. Bueno, es muy buena la pregunta. No establecemos la proporción de agua cuando damos las dosificaciones recomendadas. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua depende de un montón de factores que son, como dijimos, finura de las arenas, contenido de polvo de la piedra y qué humedad tiene esa arena y esa piedra cuando al momento de usarlo. Claro, con lo cual, va mucho el ojo del que está en la preparación. Va mucho el ojo, hay que colocarla paulatinamente el agua de a poquito e ir viendo de lograr la fluidez, la consistencia adecuada para el destino que tenga la mezcla. Esa es la receta cuando te dicen sal a gusto. Exacto. ¿No? Cantidad necesaria. Es equivalente justamente a eso. Y la clase que viene justamente vamos a ver eso. Cómo determinar esas cantidades para cada tipo de mezcla, para cada tipo de destino. Y otra cosa que pasa cuando colocamos agua en forma indiscriminada es que lo que vamos a hacer es que esa mezcla se segregue. ¿Qué quiere decir eso? Que se haga como una sopa, se licúa, que se licúa. Se lava. Entonces va a ser difícil de aplicar esa mezcla y la otra es que la resistencia va a caer enormemente. Con lo cual el agua es clave, dijimos en todo esto, porque hidrata y provoca que el hormigón tenga resistencia o que el mortero tenga resistencia mecánica, pero no nos pasemos porque todo esto lo podemos echar a perder. Otra pregunta tenemos acá del público, déjame que vea, es la formación del hormigón. Sí. 1-3-3, o sea, juega con un punta, línea de 3. Exacto. 1-3-3. 1-3-3. ¿Qué es 1-3-3? Juega 1-3-3, digamos, bien, que es la dosificación clásica. En realidad esa es la clásica para hormigones. Hormigones yo siempre recomiendo que siempre que se pueda compren hormigón elaborado en una planta industrial. ¿Por qué? Porque tiene otros controles de calidad, más si vamos a hacer elementos estructurales, vigas, columnas, losas. Es mejor que lo elabore un especialista. Si estás haciendo una obra menor o algo en tu casa, el 1-3-3 yo recomendaría que lo pasemos a 1-2-3, que inclusive es más fácil de acordarse. ¿Por qué? Porque 1 es cemento, 3 arena, 3 piedra. Lo que yo digo es bajemos la cantidad de arena. ¿Por qué? Porque las piedras que usamos hoy en día, las que se consiguen en los corralones, son bastante finas, vienen mezcladas con polvo, arena. Entonces, para equilibrar ese 1-3-3 que usábamos antes, 1-2-3 va a andar bastante bien. 1 de cemento, 2 de arena, 3 de piedra. 3 de piedra. Ahí supongo que tendría que andar mejor. Bien. Así que prueben con eso. Bueno, Diego, estamos llegando al final de este primer encuentro. Un éxito Bien. rotundo. El equipo técnico de Loma Negra se queda ahora contestando todas las preguntas que están ahí en los comentarios y obviamente en este link que está aquí abajo van a poder repasar completo este encuentro. Exacto. Y seguir haciendo preguntas. Atenti porque muchas preguntas a veces están respondidas más arriba. La misma pregunta, así que busquen ahí también en las preguntas y seguramente van a encontrar la respuesta y si no, el equipo técnico responde. www.expertosdelcemento.com. Si ya te inscribiste, te está llegando un link por WhatsApp. Participá, respondé las preguntas, tenés la chance de meterte en la gran final con fabulosos premios. Y si todavía no lo hiciste, entrá ahora a www.expertosdelcemento.com y anotate que todavía tenemos lugar y te estamos esperando. Nos vemos en el próximo encuentro. ¿De qué vamos a hablar? Próximo encuentro vamos a hablar de morteros para trabajos de albañilería. Así que los esperamos a todos. Bien, muchas gracias por participar. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo encuentro Expertos del Cemento.